Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 29. Tomura se lanzó directamente hacia Melissa, dispuesto a robarle su Kirk. Sin embargo, Staron Stripe se interpuso en su camino, obligándolo a detener su camino y a retroceder. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Star, parándose frente a Tomura. Tu rival soy yo. ¿Te interpones en mi camino?, cuestionó Shigaraki, con notable molestia. Entonces robaré tu Kirk y te mataré. Izuku se mantuvo sereno en todo momento, apuntando su mano hacia los héroes y lanzando una gran ráfaga de energía rojiza con tonos negros. El ataque del peliblanco iba a arrasar con una gran cantidad de héroes, pero Oboro Shirakumo se interpuso. No te lo permitiré. Shirakumo usó nuevamente su Kirk, creando un portal entre los héroes y la ráfaga de energía del villano. Shield-san confía en mí, así que no la decepcionaré. La ráfaga de energía cruzó el portal, siendo transportado hacia la dirección contraria. El ataque de Shigaraki y Izuku terminó por impactar a varios villanos, debilitando sus Quirks. Shield se dirigió directamente hacia All for One, con su puño alzado y extendido hacia atrás. El villano sonrió altaneramente, esperando pacientemente. Las pupilas de la blonda brillaron fuertemente, adoptando un color rosado. Al fin das la cara, miserable cobarde, exclamó la blonda, preparando su ataque más clásico de Troid. Voy a humillarte otra vez, novena portadora. Soy absolutamente superior a ti. All for One alzó su mano, creando una barrera de energía. Barrera más inversión de impacto. Empleando el Kirk que le pertenecía a Nine, All for One creó una barrera de energía amarillenta cuyo objetivo era evitar que el ataque de Melissa lo alcanzara. A su vez, el otro Kirk que empleó le devolvería el ataque. Sin embargo, esa era una táctica que ya había sido utilizada en contra de Shield hace tiempo, y también la había utilizado en su pelea más reciente con All Might en camino. La joven heroína conocía bien las tácticas del villano de traje. Una de sus pupilas cambió de color, tornándose violeta. La otra pupila tomó un color carmesí, acompañada de rayos rojizos que recorrieron todo su cuerpo. Su fuerza, velocidad y agilidad aumentaron considerablemente, sorprendiendo a All for One. Ambos eran signos de la utilización de intercambio y odio. Los Quirks de tercer portador, Sanrou Sasaki, y cuarto portador, Ikage Shinomori, del One for All, respectivamente. One for All más odio más intercambio más full cowl, 100%. Ope usó su máximo poder, erizando su largo cabello y dispuesta a acabar con su odiado enemigo a como de lugar. Esta vez, superaré al destino. La rubia intercambió de lugares con un villano a las espaldas de All for One, ubicándose justo detrás de él. El gobernador legendario no fue capaz de reaccionar a tiempo al sentir la presencia de la heroína detrás de él. Su reacción superó a la mía. Se preguntó el demonio vestido de hombre, de forma atónita. Maldita mocosa. Esto es por mi mamá, gritó la novena portadora, lanzando su ataque Smash. El puñetazo de la heroína impactó en la espalda de All for One, mandándolo a volar lejos del lugar a gran velocidad. El villano atravesó varios edificios de forma consecutiva, debido a la presión concentrada del ataque de Melissa. Ope no perdió el tiempo y, utilizando el Kirk de Nana Shimura, voló a gran velocidad hacia su enemigo, persiguiéndolo sin cesar. Por su parte, All for One utilizó su cañón de aire para recomponerse y contraatacar. Hace mucho tiempo no recibía un ataque a ese calibre, celebró el demonio entre hombres, sonriendo maléficamente y apuntando su mano nuevamente hacia la heroína. Hueso lanza más cañón de aire más extremidades resorte más fuerza cinética. Empleando una peligrosa combinación de Quirks, el brazo de la mente maestra detrás de la Legión Revolucionaria se hinchó de forma anormal lanzando múltiples huesos como si fueran flechas. Gracias a sus múltiples poderes, los proyectiles ganaron gran velocidad y capacidad de penetración que provocarían un grave daño en la persona que le impactaran los huesos.
Mientras lo perseguía a gran velocidad, Melissa vio venir todos los proyectiles que All for One le había lanzado, y con suma habilidad y destreza esquivó los primeros huesos lanza demostrando su talento para volar. Tus tácticas cobardes no te salvarán, advirtió Shield, tensando sus dedos y apuntándolos hacia adelante de la War Smash. La joven estadounidense chasqueó sus dedos, generando una gran presión en el aire que desvió a todos los proyectiles y alcanzó al villano, haciendo que siga atravesando edificios de la ciudad. La pupila izquierda de Melissa brilló destellantemente de color morado, para luego intercambiar de lugar con uno de los huesos lanza y ubicarse aún más cerca de All for One, preparando otro ataque más. Vamos, Melissa Shield. Atácame con todas tus fuerzas, exclamó quien alguna vez fue Takeshi Shigaraki, riendo a carcajadas de forma diabólica. Voy a aplastar tu voluntad y esperanza hasta que no quede nada. La norteamericana apretó los dientes con fuerza e ignoró las provocaciones de su enemigo predestinado, avanzando hacia él a una velocidad elevada con el único objetivo de golpearlo una vez más. Y esto es por todo el dolor y sufrimiento que causaste, aseguró Melissa, acumulando energía en su brazo Nebraska Smash. Shield giró su brazo de forma estratégica, creando un pequeño tornado que alejó los huesos lanza y atrajo a All for One hacia ella. Este último creó una barrera delante de él para repeler el ataque, pero no era suficiente para vencer la fuerza bruta de la joven. El puño de la heroína OP impactó la barrera del gobernador legendario, destrozándola por completo y golpeando el pecho de su enemigo casi directamente. Un nuevo torbellino se formó en el lugar, junto a partículas eléctricas rosadas y rojizas que se dispersaron por el aire. All for One voló hacia el suelo producto de la potencia del ataque de la novena portadora del Kirk heredable, enterrándose entre los escombros y el pavimento. La tierra se agitó ante la potencia del poder absoluto de la blonda, llamando a la atención de todos los presentes. Cuando el torbellino se detuvo y la nube de tierra y polvo se disipó, All for One se puso de pie como si nada hubiera pasado, limpiando su traje con sus manos y sin borrar su sonrisa llena de maldad pura. Melissa bajó al nivel del suelo, mostrando una expresión seria. Impresionante. Sin duda alguna eres la portadora más fuerte del Kirk de mi hermano. Yoichi estaría orgulloso de ti, comentó el villano de traje, generando pequeños rayos negros en sus manos. Sin embargo, tu inútil plan de separarnos a Izuku, a Tomura y a mí va a fracasar. Déjame adivinar, ¿por qué viste el destino? ¿El mismo destino donde Ochako moría en mis brazos en lugar de Inko-san? Interrogó la blonda, confrontándolo directamente. Si pude cambiar el destino una vez, puedo hacerlo nuevamente. El transcurso del destino es lineal, no es algo que se pueda cambiar o modificar. Inamovible e inevitable, como mi reinado, sentenció All for One, cambiando su expresión totalmente. Tal vez cambiaste el futuro, yo también lo hice en el pasado, pero eso no significa nada. Todos ustedes van a morir. Tal vez muera, tal vez nosotros no ganemos esta guerra, pero me aseguraré de salvar a los civiles y acabar con tu miserable vida, determinó Ope, absolutamente decidida. Nosotros vamos a darlo todo para ganar. ¿Y tú, All for One? ¿Estás dispuesto a sacrificarlo todo para ganar? La sonrisa repleta de confianza de la heroína causó un profundo rechazo y odio en All for One. Las figuras de los anteriores portadores aparecieron a las espaldas de la joven, recordándole al demonio entre hombres lo que era sentir el auténtico miedo. Desde el inicio de esta historia, los portadores del One for All se alzaron ante All for One para detener sus podridos deseos. Y ahora, la culminación de esas voluntades y heroísmo radicaban en Melissa Shield. Esa estúpida voluntad enfermiza me saca de quicio. Una y otra vez, durante 9 generaciones, ya estoy harto. Tuve suficiente de ustedes. La molestia en el villano de traje llegó a su límite. Los héroes serán erradicados, y este mundo me pertenecerá. Primero tendrás que vencerme a mí, dijo Shield, potenciando las partículas eléctricas que rodeaban su cuerpo. Aunque lo sepa todo, es imposible que recuerde cada detalle. Solo está pendiente de lo más importante, si fuera el caso contrario esquivaría todos mis ataques. Tentáculos negros con líneas rojas emergieron de los dedos de All for One, y su brazo derecho se hinchó de forma grotesca e inhumana. Las heridas propinadas por Melissa se regeneraron, como si no hubiera recibido ningún daño.
Una especie de dragones morados emergieron del cuerpo del villano, ya que este había utilizado el Kirk que le pertenecía a Nine. A su vez, las nubes se oscurecieron, signo de que se avecinaba una tormenta. ¿Recuerdas estos Kirks, novena portadora? Le pertenecían a Nine, una de mis tantas marionetas, mencionó All for One, extendiendo sus brazos hacia los costados. La experiencia, el poder y el destino están de mi lado. Uno de los dragones atacó repentinamente a la rubia, forzándola a moverse y a esquivar el ataque a una velocidad totalmente superior. El sensor de peligro de Melissa la alertó una vez más, ya que el peligro no había cesado. A las espaldas de la rubia, otro dragón se dirigía a toda velocidad, mientras que en uno de sus lados los tentáculos negros y filosos se acercaban peligrosamente. Me está intentando acorralar, pensó Melissa, extendiendo su mano hacia el dragón y su otra mano hacia los tentáculos de la War Smash. El dragón fue detenido por la mano de la blonda, y luego tensó su dedo generando una corriente de aire que desvió los peligrosos y afilados tentáculos. Acto seguido, comenzó a presionar la cabeza del dragón hasta destruirlo. Cuando pudo reaccionar nuevamente, All for One estaba justo delante de ella con su brazo extendido hacia atrás y con su puño cerrado. Inevitablemente, el golpe la alcanzó, junto a un cañonazo de aire que la mandó a volar. Antes de que Shield pudiera recomponerse, otro cañonazo de aire la golpeó, hundiéndola aún más en el suelo. La tormenta de rayos se extendió en todo Musutafu, destrozando edificios y estructuras. Eso no es todo mi poder. Aún falta mucho más. Anunció el gobernador legendario, riendo a carcajadas. Apenas estoy comenzando. Una poderosa luz rosada resplandeció desde el suelo, proveniente de Melissa Shield. Ella se levantó del suelo, limpiándose el hilo de sangre que caía de la comisura de sus labios y con una expresión seria. Montones de huesos lanza, los tentáculos negros y los dragones fueron lanzados hacia ella como proyectiles. Además, a su izquierda, una gran cantidad de rayos eléctricos del cielo se acercaban hacia ella. Sin más opción, Ope se abalanzó en dirección a All for One esquivando los rayos descendentes y algunos de los huesos lanza que se acercaban. Los látigos negros emergieron de sus brazos, desviando los tentáculos y el resto de proyectiles. One for All. Black Whip. Usando el Kirk del quinto portador, la americana desvió todos los peligros, para luego dirigirse hacia el villano. Si se queda sin energía no podrá regenerarse, esta es una pelea de resistencia. Los látigos negros se dirigieron a All for One tras repeler todos los proyectiles para retenerlo y dejarlo inmóvil. Los brazos del villano fueron amarrados, de ese modo no podría atacar a Melissa. El Kirk del quinto portador siempre fue una molestia, comentó All for One, controlando a los dragones para atacar a su enemiga. Por si no lo sabías, no necesito tener mis manos libres para controlar mis Kirks. Unos discos de energía emergieron de las manos amarradas del villano, acompañando a los dragones que perseguían a Melissa. Aquellos discos eran tan afilados como una cuchilla. Esta última concentró su poder en su puño, sin moverse de su posición. No puedo olvidarme que posee montones de Kirks muy peligrosos, pensó la rubia, golpeando al aire con todas sus fuerzas Texas Smash. La presión en el viento que generó el ataque de la blonda provocó que los dragones y los discos de energía se desviaran violentamente, deshaciéndose sin lograr alcanzar a su objetivo. Acto seguido, Shield jaló de los látigos negros atrayendo a All for One hacia ella. En ese momento, el gobernador legendario ensanchó su sonrisa lleno de satisfacción, ya que ese movimiento era el que esperaba de parte de su predestinada enemiga. El sensor de peligro se activó en ella, cumpliendo su función y advirtiéndole del peligro inminente. De una forma aterradoramente simple, el villano de traje se liberó de los amarres del Kirk del quinto portador del One for All y sus brazos cambiaron su morfología radicalmente. Con una gran reacción y habilidad, la joven intercambió lugares utilizando su Kirk, evitando en primera instancia el ataque de su enemigo. Sin embargo, All for One siempre estaba un paso delante, y esperaba que Melissa cambiara de lugares con algún escombro para evitar el inminente golpe. Un portal grisáceo se abrió delante del villano y, a su vez, otro portal de las mismas características se formó a las espaldas de Shield. Buen viaje, Ope.
exclamó el gobernador anacrónico, utilizando múltiples quirks para acabar con la mencionada combinación suprema de quirks. El brazo del villano nuevamente se deformó de forma grotesca y desagradable, combinando múltiples poderes robados para usar su ataque más fuerte, el ataque que había vencido una vez a Olmig. Cañón de aire, extremidades resorte, impulso cinético, multiplicador, aumento de fuerza, huesos lanza, remaches, hipertrofia, portal entre otros, fueron los quirks que empleó All for One para combinar y crear su ataque supremo. El brazo del gobernador legendario cambió su morfología drásticamente, hinchándose y deformándose por la cantidad de quirks que usaba al mismo tiempo. Melissa abrió sus ojos atónita, sintiendo como el sensor de peligro le advertía de un peligro mortal. Tengo que esquivarlo. No voy a ser capaz de resistir un ataque a esa magnitud y seguir peleando al 100%. Pensó Shiel, sumamente alarmada, ya no puedo usar intercambio, tiene que recargarse. Tampoco puedo saltar, el ataque me alcanzaría, solo habían transcurrido unos instantes, pero para la rubia y el gobernador legendario se sentían como largas horas. Ambos, expectantes de los movimientos y errores de su rival, esperaban impacientemente el error ajeno para sacarle el máximo provecho posible. La combinación suprema de quirks atravesó el portal creado por su usuario, acortando la distancia entre la heroína y él mismo. Ante la desesperación y el miedo, la blonda activó todos sus quirks al mismo tiempo en el intento por salvarse a sí misma. Los látigos negros se replegaron desde sus brazos atacando ferozmente todo a su alrededor y, a su vez, voló hacia el cielo a gran velocidad, gracias al 100% del One for All en combinación con odio. El ataque de All for One atravesó por completo el portal, errando en su objetivo, ya que Melissa Shield se encontraba en el cielo y totalmente ilesa. El gobernador legendario chasqueó la lengua, ligeramente irritado. Ante la desesperación tu cuerpo se movió por sí solo en búsqueda de salvarse, es una gran capacidad de autopreservación, muy impresionante, halagó All for One, notablemente sorprendido. La combinación de odio y el kirk del tercer portador fue el detonante. La joven heroína respiraba pesadamente, mientras intentaba recuperar el control de su propio cuerpo y descendía lentamente al nivel del suelo. A lo lejos, se oían los ruidos de las explosiones y colisiones entre héroes y villanos. Reaccioné involuntariamente, por unos momentos mi mente se apagó y de un instante a otro estaba en el cielo, pensó Epe, mirando desafiantemente a su enemigo. ¿Acaso él tiene razón? Este es el resultado de la combinación de sensor de peligro y odio. De igual forma, no es algo de mi relevancia. Tal vez pudiste esquivar el primer ataque, pero, ¿cuánto tiempo podrás seguir huyendo? Cuestionó All for One, sonriendo altaneramente y alarmando a la estadounidense. ¿Por cuánto tiempo serás capaz de mantener todo ese poder fluyendo constantemente por tu cuerpo aún en desarrollo? Es una apuesta arriesgada para ti, ¿no lo crees, novena portadora? Tus juegos mentales no sirven conmigo. Ya decidí que hoy morirás, y eso es lo que va a pasar, aseguró la blonda, con una determinación sin igual, y créeme, podría seguir haciendo esto todo el día. La sonrisa del villano anacrónico se borró totalmente, sintiendo la presión proveniente de Melissa Shield y recordando a todos los portadores de su creación anteriores a ella. Su mero recuerdo lo hacía enfurecer. Ya es hora, la verdadera diversión está por comenzar, anunció All for One, notando la presencia de alguien más acercándose a gran velocidad. El kirk de esa heroína es muy útil, ¿sabías? Search es impresionante. La expresión de Melissa se tornó confundida ante el comentario de su enemigo, sin comprender la razón del mensaje y mucho menos su significado. Instantes después, el sonoro ruido de fuertes llamas llamaron su atención. Desde las espaldas de Shield, Endeavor llegó a la zona, ubicándose a un lado de la joven heroína. El gobernador legendario sonrió maléficamente, riendo por lo bajo. Lamento la tardanza, Ope. Habían demasiados obstáculos en el camino y tuve que incinerarlos, dijo Endeavor, mirando desafiantemente al villano. Los enviaste tú, ¿verdad, desgraciado? Puedes controlar a los gnomos a distancia. Vaya, me descubriste, eterno número 2, confesó All for One, en tono burlesco. Usando ondas de radio puedo darles instrucciones a los gnomos a distancia.
Mientras peleaba con esta mocosa insoportable me encargaba de debilitarte y retrasar tu llegada. El Todoroki mayor evitó caer bajo las provocaciones y manipulaciones de All for One, ignorando sus palabras y encendiendo sus poderosas llamas. Su mirada se centró en el enemigo frente a él, imponiéndose ante el símbolo del mal. Así es como se comunicaba con Kaminari sin que lo supiéramos. Y así le hablabas a Izuku en los momentos clave, resolvió la americana, apretando sus puños con fuerza. ¿Dónde está él ahora? Lo están reteniendo, pero no va a durar mucho. Uno de los tres tiene que ser derrotado o asesinado cuanto antes. Mi gorilla está descontrolado, respondió el pelirrojo, en tono serio. Yo creo que si hay que matar a alguien, All for One es el indicado. Opino lo mismo, asintió la heroína, ensombreciendo su expresión. Terminemos con él y busquemos a Izuku. La tormenta de rayos proveniente del Kirk que le pertenecía a Anime volvió a iniciar. All for One levitó en el aire, usando múltiples quirks que robó en el pasado para preparar un ataque en contra de los héroes que se alzaban ante él. Hace años que no me divierto tanto. Aunque lo sepa todo, siento una gran emoción. Sigan enfrentándose a mí. Endeavor, novena. Exclamó el símbolo del mal, con suma euforía. ¿Quién ganará? ¿El destino? ¿O su voluntad? La heroína Ope y Endeavor se lanzaron hacia All for One, dando comienzo a una nueva pelea por el destino del mundo. Voluntad contra maldad, destino contra aspiraciones, la niña sin poder que desafiaba al destino contra el rey de los demonios. En otro punto de la ciudad de Musutazu, en medio de la guerra sangrienta que transcurría, Tomura Shigaraki y Starn Stripe estaban a punto de llevar a cabo su propio combate sobre el nivel del cielo. La heroína número 1 de los Estados Unidos estaba observando al villano con una sonrisa llena de confianza y con sus manos sobre la cintura. Por su parte, Shigaraki esperaba pacientemente el primer movimiento de su rival. Debajo de ellos, tanto héroes de todo el mundo como los villanos y gnomos de la Legión Revolucionaria peleaban a muerte por su propia supervivencia y culminación de sus ideales. Sin embargo, a Tomura parecía no importarle en lo absoluto, caso contrario a Star. A esas alturas de la guerra, no importaba encarcelar a los villanos y resguardarlos, la prioridad era mantener separados a Tomura, Izuku Shigaraki y a All for One. Aunque alguno de los tres tuviera que ser asesinado, tenía que hacerse, ya que eso dependía el destino del mundo. Starn Stripe también tenía presente en su mente esa realidad, por lo que estaba más que preparada, mentalizada y dispuesta a acabar con Tomura Shigaraki bajo cualquier costo. La salvación del mundo entero estaba sobre cualquier vida individual, por lo que su deber era abogar a la misión principal. Si ella perdía y no cumplía con su parte del plan, toda la responsabilidad recaería sobre Melissa. Preocupada por los héroes de abajo, número 1. ¿Por eso me trajiste aquí arriba, lejos de tus camaradas? Preguntó Tomura, sonriendo maliciosamente. Con toda esa influencia y poder, solo te conformas con ser una marioneta. ¡Qué raro! Entre nosotros dos, creí que la marioneta eras tú, mencionó Star, confrontando al villano. Yo elijo entregar mi vida y dedicación a salvar a otros por decisión propia. ¿Y tú? Decidiste entregarte a All for One por completo. La expresión de Tomura cambió repentinamente tras las palabras de la heroína de América, mostrándose en desacuerdo ante su declaración. Por su parte, Star también cambió su semblante, adoptando la seriedad acorde a la situación. Lo que Sensei quiera hacer no me interesa. Mi único deseo es destruirlo todo y lo que pase después tampoco me importa. Yo soy Shigaraki Tomura, y sé lo que deseo, afirmó el nombrado, con absoluta convicción en sus palabras. Voy a robar tu Kirk, y voy a asesinarte. El villano extendió sus brazos hacia los costados y encorvó ligeramente su espalda hacia adelante. Luego, hizo uso de varios de sus Kirks, acumulando aire alrededor de sus manos. ¿Vas a atacar?, cuestionó la heroína, posicionándose. Veamos de qué eres capaz, mocoso. Cañón de aire más ondas de radio más carga pesada más caminata aérea. Empleando una combinación de quirks, Tomura se decidió a atacar. Muéstrame tu asombroso poder, número 1. La combinación de quirks desató un gran cañonazo de aire potenciado que emergió de las manos del villano. El ataque se dirigió directamente a Starn Stripe, la cual extendió sus dos manos hacia adelante. ¿Un ataque de aire comprimido y expulsado?
¡Qué simple!, sentenció Star, haciendo uso de su poder New Order. A partir de ahora, el aire a 100 metros delante de mí dejará de existir. Tanto el ataque de Tomura, como el cañonazo de aire y el oxígeno a su alrededor desapareció de repente, debido al Kirk de la rubia. New Order tenía que cumplir con 2 requisitos: tocar a su objetivo y decir su nombre en voz alta. Shigaraki llevó sus 2 manos hacia su boca, como acto reflejo al perder la capacidad de respirar debido a la falta de aire y la posterior asfixia. Sin embargo, sonrió observando fijamente a su enemiga. Es un Kirk brutal. Lo quiero. Definitivamente será mío, cueste lo que cueste. Pensó el peliblanco, activando otro Kirk. Mientras me regenere no moriré, pero tengo que salir de aquí. La americana no perdió el tiempo, focalizando a su rival y preparando un segundo ataque, totalmente dispuesta a vencerlo. Tomura abrió sus ojos viendo cómo ella se acercaba peligrosamente. New Order, exclamó Star, lanzándose hacia el villano gracias a un uso de su Kirk. Solo puedo imponer 2 reglas al mismo tiempo: si mantengo mi capacidad para mantenerme en el aire, perderé la primera regla impuesta. La heroína número 1 de los Estados Unidos decidió revocar la regla de la desaparición del aire y se lanzó hacia Tomura directamente, priorizando su capacidad de solidificar el aire bajo sus pies y su fuerza superior. Corrió rápidamente por el cielo hasta alcanzar a Shigaraki, el cual la esperaba desde que anuló la desaparición del aire. El peliblanco extendió su mano hacia adelante, creando una barrera de energía. Star encestó un fuerte puñetazo en la barrera creada por Tomura, fallando en su objetivo de atacarlo y a su vez tocarlo para imponerle una orden. Ante esto, la sonrisa del nuevo portador del All for One creció de forma siniestra. Ya entiendo, tienes una limitación sobre tus imposiciones. Solo puedes aplicar un número limitado de reglas y, además, las reglas sobre seres vivos tienen mucha menos eficacia, resolvió Tomura, sorprendiendo a la heroína. Podrías imponerte una orden para ser todopoderosa, pero tu propio poder te limita. Y las reglas solo aplican para las cosas con las que tienes contacto directo. Este bastardo lo descifró rápido, aunque tampoco me esmeré para ocultárselo, pensó la americana, chasqueando la lengua con molestia. Parece que ambos tenemos el mismo objetivo, ¿verdad? Esta es una carrera, el primero que toca al otro será el ganador. Un Kirk tan poderoso, la capacidad de poner al mundo a tus pies, todo eso desaprovechado. Yo le daré un mejor uso a ese poder, exclamó Shigaraki, con suma euforia. Barrera más multiplicador más inversión de impacto más fuerza cinética. La fuerza del ataque de Star le fue devuelta con una combinación de Quirks de Tomura, mandándola a volar hacia atrás de forma abrupta y violenta. Reaccionando al instante, digno de la heroína número 1 de América, ella usó su Kirk para detener su movimiento y recuperar el control. Luego, anuló la orden nueva y recuperó las órdenes originales. Volviendo al status quo, Starnstripe se encontraba molesta. Con el inmenso y versátil catálogo de Quirks que poseía el nuevo símbolo del miedo, aunque ella tuviera New Order no sería capaz de hacerle frente apropiadamente, ya que no podía tocarlo e imponerle una orden certera, y privarlo de oxígeno tampoco funcionaría debido a su factor curativo. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí tan acorralada? Creo que desde que dominé mi Kirk jamás me había ocurrido, no, desde aquel día, el día que All Might me salvó y me inspiró a ser lo que soy ahora, pensó Star, soltando un largo suspiro nostálgico. De todos modos, tengo que cumplir con mi parte. Melissa necesita mi ayuda, el mundo lo necesita, tengo que ganar. Una sorprendente presión proveniente de Starnstripe alcanzó a Tomura, haciéndolo estremecer y retroceder instintivamente. Sus ojos se abrieron, observando la misma sombra que había visto en Melissa y ahora veía en Kathleen Bate. Era la presión de un auténtico símbolo. Las memorias de All for One albergadas en su Kirk y porción de enlace se relacionaron con él, sintiendo la misma sensación desagradable que sentía el gobernador legendario al pelear contra los anteriores portadores del One for All. No tengo que subestimarte. A pesar de todo, eres extremadamente fuerte y peligrosa, reconoció el peliblanco, entrecerrando sus ojos. Muéstrame todo tu potencial, New Order. Cuando acabe contigo, reduciré a cenizas toda tu determinación.
La tormenta que dominaba los cielos de Musutafu cada vez era más fuerte, las nubes oscuras impedían el paso de la luz del sol y los rayos que caían del cielo eran cada vez más fuertes y numerosos. Con total seriedad, Star observó esto y una idea apareció en su mente. New Order. El aire se solidificará parcialmente y adoptará mi figura, pero 1000 veces más grande. Dejando de lado su capacidad para caminar en el aire, Starnstripe creó una nueva regla para reflejarse a sí misma de forma exponencial. No podré moverme libremente por el aire, pero mi habilidad evitará que caiga. Una figura invisible para Tomura apareció alrededor de la heroína extranjera, reflejando a esta misma. Gracias a la misma masa de aire concentrada y parcialmente solidificada, Star no caía al suelo y podía controlar aquella figura a placer. ¿Qué está pasando? No veo nada, pero tengo un sentimiento desagradable que proviene de allí, se preguntó el símbolo del miedo, poniéndose en guardia. Creó una nueva orden. ¿Eso significa que perdió una de las condiciones anteriores? Aún no conozco todos los límites de ese Kirk. Me pediste que te mostrara todo mi potencial, ¿no es así? Aquí lo tienes, desgraciado. Gritó la estadounidense, sonriendo repleta de confianza. Este es el poder de los héroes, de la esperanza y la voluntad de salvar. La gran figura imitó los movimientos de Starnstripe, la cual extendió su puño hacia atrás y lanzó un poderoso puñetazo al aire. La masa de aire solidificada lanzó el puño directo a Tomura, destrozando su cuerpo y golpeándolo brutalmente. Sin tregua, Star continuó golpeándolo múltiples veces de forma continua, destrozando las barreras que lo protegían y causándole múltiples daños brutales y mortales para una persona común y corriente. El peliblanco terminó suspendido en el aire, con múltiples heridas e inmóvil. ¿Qué fue? El aló, Kuke, la mandíbula de Shigaraki estaba destruida, al igual que casi todos sus huesos. De un momento a otro me atacó, no pude ver nada. Esa fuerza era totalmente anormal, como si Melissa Shield me hubiera golpeado. Aún no acabo contigo. Hay mucho más de dónde salió eso. Avisó la heroína, aplaudiendo verticalmente. Solo un poco más, y podré tocarlo. El aplauso de Star fue imitado por su gran figura de aire, encerrando y golpeando a Tomura con sus dos manos. El cuerpo del villano fue totalmente aplastado, hiriéndolo aún más y haciéndolo sufrir a niveles inimaginables. Ante la desesperación, Shigaraki usó camión de aire para alejarse del lugar. Esa maldita americana. De alguna forma me está golpeando y no puedo ver de dónde vienen sus ataques. Pensó el peliblanco, regenerando sus heridas rápidamente y alejándose de Star. Si logro superar y esquivar esos ataques invisibles, podré tocarla y acabar con esto. Starnstripe respiró profundamente, cerrando sus ojos y concentrándose al máximo posible. Acto seguido, alzó sus dos brazos y juntó sus manos, como si estuviera agarrando un objeto. Su gran figura la imitó, preparando un ataque más. Pase lo que pase, Shigaraki Tomura tiene que mantenerse en el cielo hasta que sea derrotado por mí. Es la única forma de salvar, resguardar y proteger a mis compañeros que arriesgan su vida ahí abajo. Con este ataque lo dejaré lo suficientemente débil para derrotarlo, pensó la rubia, exhalando el aire que había respirado y abriendo sus ojos. New Order. Los rayos se unificarán en mis manos y formarán una gran lanza. Los rayos que caían del cielo, provenientes de la tormenta creada por el Kirk de All for One, se acumularon en las palmas de las manos de la figura de aire solidificado de Starnstripe, formando un gran rayo eléctrico concentrado en forma de lanza. La heroína número 1 de los Estados Unidos perdió su fuerza superior al crear la nueva orden, lo que significaba que estaba arriesgándolo todo en aquel último ataque. Por su parte, Tomura aún no se había terminado de regenerar cuando notó el inminente ataque delante de sus ojos. Nuevamente, Tomura Shigaraki recordó lo que era sentir miedo ante un rival más poderoso que él. Ocurrió con All Might, luego con Ope y ahora con Starnstripe. Eso es. Tengo que curarme y esquivarlo. Pensó Shigaraki, sumamente alarmado, esta maldita mujer va a matarme. Este es el rayo de esperanza, Tenko Shimura. La voluntad de todas las personas que asesinaste, y la voluntad de los héroes que arriesgan sus vidas para salvar a otros.
anunció la americana, bajando sus dos manos en dirección al peliblanco New Order. La lanza de rayos impactará a la persona más cercana ajena a mí. La lanza de rayos formada por la heroína número 1 de los Estados Unidos fue lanzada con una gran fuerza y velocidad por su figura de aire solidificado. Tomura no tuvo más opción de protegerse como podía, debido a que sus heridas no terminaban de sanar y no era capaz de huir a tiempo. Sus pupilas rojizas reflejaron con temor como el ataque definitivo de Starnstripe, el cual lo impactó casi al instante generando una gran explosión de energía que despejó las nubes cercanas y brilló fuertemente. Todos en la ciudad de Musutafu miraron hacia la luz, impresionados ante el poder total de la heroína. Shigaraki Tomura solo pudo gritar de dolor, sintiendo como la electricidad atravesaba su cuerpo y la explosión de energía destruía gran parte de su cuerpo, el cual ya se encontraba bastante devastado. El ataque lo hizo salir disparado hacia el suelo, atravesando montones de edificios y terminando enterrado en los mismos. Starnstripe bajó del cielo en su búsqueda, el lugar donde había caído Tomura se encontraba relativamente alejado de los demás héroes, por lo que ninguno de sus compañeros terminó herido en el fuego cruzado. Una gran nube de polvo se elevó en los alrededores, y ningún villano se atrevía a acercarse por temor al poder de Star. La imponente heroína aterrizó en el suelo, acercándose a paso lento a la tumba de escombros donde se encontraba el peliblanco. El viento hizo mover su capa y su cabello dorado con 8 puntas, su sonrisa característica no tardó en aparecer, reflejando su total confianza y victoria sobre el joven símbolo del miedo. Desde lo más profundo de los escombros, un cañonazo de aire potenciado hizo volar y destruir lo que quedaba de las estructuras demolidas. Tambaleando y regenerando sus múltiples heridas y quemaduras provocadas por el último ataque de Star. La sangre caía de sus heridas, mientras las mismas se cerraban y sus huesos se reacomodaban. «Tú, desgraciada», tartamudeó Tomura, tambaleándose mientras caminaba hacia su enemiga. «Ese poder, será mío, lo robaré, se terminó, ya he ganado», sentenció la heroína, dirigiéndose certeramente hacia Tomura. «Tuviste lo que querías, te mostré todo el poder de New Order». El derrotado Shigaraki recibió un poderoso puñetazo frontal en el rostro que lo tumbó al suelo, cortesía de Starnstripe. Había sido un golpe normal y corriente, pero con ese golpe se había cumplido una de las condiciones necesarias para que la americana pudiera usar su Kirk en el villano y terminar con la pelea de una vez por todas. «New Order», exclamó la blonda, activando su Kirk sobre su rival. «Si Tenko Shimura se mueve, su corazón se detendrá». Los ojos de Tomura se abrieron de par a par, totalmente atónito ante la orden impuesta por la heroína y su poderoso Kirk. Sus huesos rotos terminaron de sanar, y una tenebrosa sonrisa apareció en su rostro. La expresión de Starnstripe se horrorizó ante la situación. Por primera vez en su vida su propio Kirk no le había respondido, y además, en un momento clave. Las heridas del peliblanco desaparecieron, y rápidamente se lanzó hacia la rubia. «Tenko Shimura dejó de existir hace años, americana. Ese fue tu último error», sentenció Shigaraki, estirando su mano hacia el rostro de Star. «Hasta nunca». La mano de Tomura estaba por alcanzar el rostro de Starnstripe. En esos últimos instantes, la heroína vio toda su vida pasar frente a sus ojos. El inicio de su sueño, su carrera como heroína, y el posible final de su existencia. No tenía tiempo para detener a Tomura. Si el villano le robaba su Kirk sería el fin del mundo tal y como lo conocía, y además Melissa estaría en graves problemas. Solo tenía una cosa por hacer, era su última voluntad y regalo hacia los héroes. Si él se autopercibe como Tomura Shigaraki, mi Kirk no funcionaría en él, debí haberlo sabido, creí que sería al revés. Es una lástima, pensó Star, sonriendo ampliamente, no voy a sobrevivir, pero mi vida contra el bienestar del mundo no tiene comparación. Sin embargo, antes de irme, les daré un último regalo a mis compañeros, cumpliré mi misión. New Order. Tomura Shigaraki. Finalmente, Shigaraki Tomura tocó a la heroína número 1 de los Estados Unidos, robando su Kirk y usando deterioro en ella. Acto seguido, se alejó de ella riendo a carcajadas de forma victoriosa. «Es mío. El poder supremo me pertenece.
celebró Tomura, con suma euforía y desquició usaré tu asombroso Kirk para destruirlo todo, maldita americana. El cuerpo de Kathleen Bate comenzó a deteriorarse, volviéndose polvo de forma acelerada. Sin embargo, a pesar de haber perdido, ella llevaba una gran sonrisa en el rostro. En el fondo de su corazón, sentía una inmensa paz. Mientras existan héroes dispuestos a enfrentar al mal, nosotros no perderemos, aseguró Star, llamando la atención del símbolo del miedo. Yo perdí, pero Melissa Shield va a derrotarte a ti y a todo tu grupo terrorista. El cuerpo de Tomura comenzó a retorcerse de dolor y a deformarse de manera irregular. Múltiples heridas aparecieron en su cuerpo, de las cuales brotaba una cantidad insana de sangre. Shigaraki cayó al suelo, incapaz de moverse y sufriendo un dolor inimaginable. Stern Stripe estaba a punto de volverse polvo, pero esta era su última voluntad y regalo. Kathleen Bate había ganado el combate. ¿Qué me hiciste?, gritó el peliblanco, entre gruñidos de dolor. Maldita. New Order se rebelará ante otros Quirks, y carcomerá lentamente a su portador. Como segunda regla, no podrá otorgarse o robarse una vez que Tomura Shigaraki lo robe, explicó la estadounidense, desencajando al villano. Esas fueron las órdenes que impuse antes de que me lo robaras. Tomura gritó fuertemente, lleno de rencor y odio incontrolables. Intentó usar ondas de radio para atraer a Unomu, pero el espectro de estar dentro de él ya lo había eliminado. Luego, intentó destruirlo todo con su Kirk original, pero también corrió el mismo destino que los demás Quirks. Uno a uno, los Quirks que había recibido de parte de All for One estaban siendo destruidos por New Order. La heroína lo había puesto en jaque, no tenía salvación alguna. Es cuestión de tiempo para que muera, y en el peor de los casos, el All for One original será destruido por New Order, pensó Kathleen, cerrando sus ojos y aceptando su destino. Melissa, te encargo el resto. Sé que puedes hacerlo, confío en ti, tú eres la heroína más grande de todos los tiempos. Entre los gritos de odio y agonía de Tomura Shigaraki y su propia satisfacción, Kathleen Bate terminó por desaparecer y morir, volviéndose polvo totalmente. Aunque ella murió, su misión fue cumplida, al igual que su destino. Al otro lado de la ciudad, varios kilómetros a distancia de la ubicación de Tomura y aún más lejos de la ubicación de Melissa, en The All for One, Izuku Shigaraki se abría paso entre los héroes que se interponían en su camino. Sin mostrar una pizca de piedad, el elegido por el destino asesinaba brutalmente con su fuerza y capacidad destructiva a los héroes. La sangre de sus enemigos salpicaba su traje y el suelo, su mirada fría reflejaba las expresiones de horror de los héroes que asesinaba y sus puños y piernas no se detenían ni por un momento, golpeando mortalmente a todos. Izuku no necesitaba la ayuda de ningún miembro de la Legión Revolucionaria para hacerse cargo de sus rivales, por sí solo era capaz de encargarse de decenas de sus enemigos al mismo tiempo. Una fuerza abrumadora, una velocidad anormal, un poder superior y un odio sin límites dispuesto a hacer cualquier cosa para cumplir con su objetivo, todo eso y más era Izuku Shigaraki. Un héroe se lanzó hacia él desde sus espaldas, otro lo tomó del brazo y un tercero apuntó su cuchillo directamente a su pecho, dispuesto a matarlo en venganza por todas las personas que el peliblanco había asesinado con tal de cumplir con su destino. Sus ojos destellaron en un fuerte color rojizo, luego se liberó del agarre y dio media vuelta, encarando al héroe que intentaba matarlo. Con suma habilidad, lo tomó de la muñeca evitando que lo apuñale y encestó un poderoso puñetazo repleto de energía que destrozó su cabeza por completo. Acto seguido, giró sobre su propio eje y, con la inercia de su movimiento, pateó el pecho del héroe profesional que sostenía su pierna, mandándolo a volar y estampándolo contra un edificio, rompiendo varios de sus huesos y deteniendo su corazón por completo. ¡Maldito monstruo! Los asesinaste a todos. Exclamó el héroe que quedó con vida, retrocediendo ante el invencible villano. Miserable traidor. Te pudrirás en el infierno. ¿Me pudriré en el infierno?, preguntó el ojicarmesí, en tono inexpresivo. ¿Qué crees que estamos haciendo ahora? Este mundo es el infierno, y yo ya estoy podrido. La expresión del héroe se horrorizó al ver el rostro lleno de odio y vacío de Shigaraki Izuku. Sus piernas comenzaron a temblar, y terminó por tropezarse y caer al suelo de espaldas.
El pecoso caminó lentamente hacia él, mientras retrocedía temblorosamente hacia atrás. El sonido de las partículas eléctricas carmesí colisionando entre sí alrededor del cuerpo de Izuku le ponían los pelos de punta y su mirada asesina y fría junto a su sed de sangre arrolladora lo volvían el auténtico terror de los héroes. El destructor por excelencia se acercaba cada vez más hacia su presa. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que morir así? Dime por qué. Gritó el héroe, lleno de desesperación y miedo. Soy un héroe. Estoy en el bando de los buenos. No merezco esto. Tal vez tengas razón, pero la vida no es justa. Este mundo es cruel, y las personas que lo habitan aún más, sentenció el portador del One Form E, parándose frente a su indefenso enemigo. Si te sirve de consuelo, tu muerte servirá para formar un mundo ideal. El peliblanco apuntó su mano hacia el atemorizado héroe. Su extremidad comenzó a generar una gran cantidad de energía rojiza con tonos negros, la cual reflejó una poderosa luz del mismo color en los alrededores. La electricidad que rodeaba su cuerpo se potenció exponencialmente, signo de que estaba acumulando energía. Finalmente, la explosión de energía fue liberada, arrasando con el héroe y destruyendo gran parte del suelo. El estruendoso sonido que provocó la colisión resonó en los alrededores, a la par que distintas partes del pavimento cercano se agrietaban. Una nube de polvo se alzó proveniente de la destrucción de la zona, la cual se disipó en cuestión de minutos. Ningún héroe se acercó a Izuku, debido al temor de ser asesinados por él. Cuando el villano se decidió a caminar y seguir avanzando hacia sus enemigos, la presencia de varias personas llamaron su atención. De un momento a otro, el elegido por el destino estaba rodeado de héroes que conocía muy bien. Perdieron una vez todos ustedes, y ahora quieren que los mate de una vez por todas. Cuestionó el peliblanco, en tono molesto. No van a haber más oportunidades. Se terminaron las concesiones. Los voy a asesinar a todos. Los héroes que lo rodeaban eran sus antiguos compañeros de la UA, junto con sus antiguos maestros de la clase 2A. Mig, el Aseread y todos los estudiantes de la clase 2A, exceptuando a Melissa y el Diadenki Kaminari, estaban rodeando al villano. Los estudiantes mantenían la mirada fijamente en Shigaraki, con la guardia en alto y dispuestos a detenerlo cueste lo que cueste. Izuku observó a cada uno de ellos, ubicando sus posiciones y analizando sus posturas. Sus puños se presionaron con fuerza, generando pequeños destellos de energía carmesí. Ya causaste demasiado sufrimiento, mi gorilla. Esto se termina ahora, avisó Aizawa, dando un paso al frente. Shield derrotará a All for One y Stern Stripe se encargará de Tomura Shigaraki. No hay forma de que puedas ganar, es el fin de la Legión Revolucionaria y sus ideales destructivos. Héroes de todo el mundo vinieron a derrotarlos. Les ganamos en número, en fuerza y en poder. Es cuestión de tiempo para que todos terminen tras las rejas, secundó Mig. De forma seria, los Gnomus están siendo derrotados, los miembros de la Legión en pie están disminuyendo y tus soldados más fuertes caerán. ¿Creen que no esperaba que pudiera ocurrir algo así? ¿Creen que no conozco lo suficiente a Melissa para saber que se lanzaría sin pensar a All for One? Interrogó Izuku, desencajando a los presentes. Yo esperaba que ustedes tomaran la ventaja. ¿De qué estás hablando, mi gorilla? Preguntó Todoroki, en tono atónito. ¿Por qué esperarías a que tus compañeros fueran derrotados? El ambiente se tornó sumamente tenso y absolutamente hostil. Los estudiantes de la clase A y sus profesores tragaron saliva con pesadez, comprendiendo el significado real de las palabras de su antiguo compañero y alumno, respectivamente. Todo este tiempo los estuviste usando, ¿verdad, mi gorilla-chan? Consultó Froppy, de manera absorta y temblorosa. Utilizaste a Himiko Toga, y a todos los miembros de la Legión Revolucionaria como si fueran objetos descartables. Mi gorilla. Eres un maldito desgraciado. Insultó Zero, repleto de resentimiento y molestia. Nos traicionaste a nosotros, a los villanos y a tus propios ideales. Eres una basura. Todo este tiempo, planeaste todo para que llegáramos a este punto. Querías que Tomura y All for One estén debilitados y que la Legión Revolucionaria desapareciera cuando ya no los necesitaras, resolvió Harpone Jack, mirando agresivamente al pecoso. Así serías el auténtico rey que creará un nuevo mundo, mi gorilla. No es algo que espero que entiendan.
Su visión es igual a la del resto de hipócritas en este asqueroso mundo. No saben lo que es el sacrificio, el no tener más opción que seguir avanzando. Ustedes no saben nada, replicó Shigaraki, cargando con toda la crudeza y el horror que vivió durante años. Una vez que los mate, solo tendré que encargarme de los últimos detalles y finalmente cumpliré con mi destino. Ahora que estoy tan cerca de lograrlo, no dejaré que nadie me detenga. Tras la declaración de Izuku Shigaraki, este mismo activó su Kirk generando una fuerte corriente de aire. Como respuesta, los héroes se posicionaron al instante ante la posibilidad de que el villano se lanzara a atacar. Aizawa y Shinso tomaron sus vendas, Shoto activó sus dos lados, Bakugo generó pequeñas explosiones en sus palmas y Uraraka acomodó la bufanda que el difunto Izuku Midoriya le había regalado en Navidad. Sugarman comió varios terrones de azúcar potenciando su fuerza y resistencia, Aoyama preparó su láser, Froppy se posicionó, Red Ryuk endureció sus brazos, Pinky generó ácido en sus manos y Tailman adoptó pose de pelea. Earpone Jack insertó sus hacks en los amplificadores de su traje, Tentacle generó distintas extremidades para abarcar más terreno, Ingenium activó sus propulsores y Tsukuyomi dejó salir a Dark Shadow. Grapejuice tomó varias de las bolas que crecían de su cabeza y Creati creó un bastón de metal usando su Kirk. Mignik rasgó parte de su traje de heroína que cubría su brazo, lista para usar su Kirk en el momento exacto. Los ojos del peliblanco se entrecerraron, flexionando sus rodillas y alarmando a sus enemigos. Intenten ignorar la presión que genera. Si se dejan intimidar solo le tomará unos instantes matarlos. Advirtió Bakugo, llamando la atención de sus compañeros. Si están en peligro, yo los salvaré. Y si tú estás en peligro, nosotros te salvaremos. Aseguró Ashido, con total determinación. Así es como trabaja la clase A. Lo lamento, Denki, pero no tenemos opción. Tu ideal no se hará realidad, nosotros vamos a derrotar a Midoriya. Pensó Kyoka, concentrando pulsaciones en su equipamiento de apoyo que llevaba en sus tobillos y muñecas y Ardeatsu Round. Las pulsaciones de sonido de altas frecuencias viajaron por el aire, rumbo al villano. Las pupilas de Izuku brillaron intensamente, esquivando el primer ataque frenético de Harpone Jack, moviendo su cabeza hacia un lado y luego se desplazó velozmente hacia la derecha. Hypno Voice manipuló con suma destreza las vendas que rodeaban su cuello, lanzándolas hacia el peliblanco con el objetivo de amarrarlo con ayuda de Eraseread, quien imitó sus movimientos. Ingenium se lanzó hacia él a gran velocidad, apuntando una fuerte patada a su cabeza. Shigaraki vio venir el movimiento conjunto del pelimorado y Shota y, como respuesta, se agachó al ras del suelo esquivando ambas vendas. Luego, alzó su guardia protegiéndose de la pata de Ida con el factor defensivo de su Kirk. Necesito acumular más energía, solo necesito unos minutos y los acabaré a todos de un solo movimiento, pensó el oji carmesí, sosteniendo la pierna de Tenya con fuerza. Están sincronizándose para que no pueda predecir sus movimientos, pero siguen usando el mismo patrón de siempre. Puedo verlos venir con más antelación de la que creí. El pecoso afianzó el agarre en la pierna del peliazul, girando sobre su propio eje y lanzándolo hacia Cellopane y Tentacle, quienes se acercaban a él desde su espalda. Ambos héroes detuvieron su carrera y atraparon a su compañero, pero cuando alzaron la mirada sus ojos se abrieron de par a par. El elegido por el destino apuntó su mano hacia los tres héroes, acumulando energía color sangre con tonos oscuros en la misma y lanzándola en forma de ráfaga. El ataque los hubiera alcanzado si Shoto no hubiera generado un muro de hielo y si Tokoyami no los hubiera empujado con Dark Shadow. Eso estuvo cerca, murmuró Fumikage, soltando un suspiro de alivio. Bien hecho, Todoroki. No bajen la guardia, aún sigue de pie, recomendó el bicolor, generando fuego en su mano izquierda. Reagrúpense, rápido. El hielo generado por el heterocromático fue totalmente destruido instantes después de ser creado por el destructor por excelencia. El villano se lanzó al ataque, propulsándose con sus ráfagas de energía rumbo a Shinso, quien parecía ser su objetivo principal. Cuidado, advirtió Tailman, corriendo hacia Ito. Si eres su objetivo. Si me encargo de Shinso primero no tendré que preocuparme por su molesto Kirk,
Planeó el elegido por el destino, presionando su puño con fuerza, un solo golpe, y será suficiente. Ojiro saltó para evitar que el ataque de Izuku alcanzara a Shinso, con la idea de encestarle un fuerte golpe con su cola. Sin embargo, la velocidad del mencionado era, por demasiada diferencia, superior en todo aspecto y terminó esquivando su intento de ataque. Wonforme, susurró el líder de la Legión Revolucionaria, cubriendo su puño de energía desaparece. Bakugo se impulsó con sus explosiones, ubicándose a pocos metros de su antiguo amigo y apuntó ambas manos hacia él, preparando una explosión concentrada con su palma y su mano en forma de círculo delante de la misma. Froppy lanzó su lengua hacia el tobillo de Izuku, jalando de él con fuerza con ayuda de tentáculo. Hypnoboy se mantuvo inmóvil en su posición, siendo la carnada en el plan improvisado de la clase 2A. Desde el principio todos ellos sabían que Shinso sería el primer objetivo del peliblanco debido a su peligroso Kirk, por lo que se prepararon para esa hipotética situación. Caíste en tu propio juego, mi gorilla, sentenció Itoshi, sonriendo de lado. Te gané una vez, ¿recuerdas? La diferencia de poder no lo es todo, los aliados son más importantes. La americana y Endeavor están dándolo todo contra All for One, si nosotros no hiciéramos lo mismo estaríamos insultando todo su esfuerzo, pensó Katsuki, generando una explosión concentrada en la palma de su mano ahora. Asui, Sato, Tokoyami, Hirou. Machine-gun. Una serie de explosiones concentradas de Kacchan impactaron en Izuku, el cual alzó su guardia a último momento y se protegió con el factor defensivo de su Kirk. Sin embargo, la misma fuerza de las explosiones lo desviaron de su camino, alejándolo de Itoshi. Con suma destreza y habilidad, Uraraka se desplazó hasta el peliblanco tocándolo con las yemas de sus dedos y removiendo totalmente su peso. De esa forma, Tsuyu jaló de su pierna y lo lanzó hacia Rikido, quien lo esperaba con sus puños cerrados. Estoy listo, Zello Pane. Anunció Sato, plantándose en su lugar Sugar Rush. Shigaraki fue lanzando sin control hacia Sugarman, quien lo recibió con una lluvia de poderosos golpes potenciado con su Kirk de convertir azúcar en fuerza física. Zello Pane no perdió el tiempo, y lanzó las cintas de sus codos para lanzarlo nuevamente hacia el centro. En ese momento, Urabiti juntó las yemas de sus dedos y deshabilitó su Kirk, devolviéndole su peso real al peliblanco. Tsukuyomi desplegó a Dark Shadow, golpeando nuevamente al villano y deteniéndolo en seco. Aoyama y Pinky actuaron al instante, atacándolo con rayos de energía y ácido respectivamente. Bakugo los ayudó liberando múltiples explosiones concentradas. Todoroki lanzó una poderosa llamarada y Harpone Jack atacó nuevamente con sus ondas vibratorias. El ataque conjunto a distancia de la clase 2 había obligado a retroceder a Izuku Shigaraki. Tras unos simples instantes, de un momento a otro, una explosión de energía ascendente desvió todos los ataques de los miembros de la clase 2 hacia el cielo. La columna de energía rojiza se disipó revelando al elegido por el destino, el cual no tenía daño alguno sin contar la suciedad y sangre de sus enemigos en el traje que llevaba. Los estudiantes retrocedieron instintivamente ante la demostración de poder y total superioridad del peliblanco. Ninguno de sus ataques coordinados le había causado un daño relevante, ya que se había defendido con el factor defensivo de su Kirk. ¿Cómo es posible?, interrogó Grapejuice, en tono horrorizado. ¿Realmente es invencible? Esta presión es muy difícil de ignorar, comentó Creati, retrocediendo inconscientemente. Ninguno de nuestros planes funcionó, mi gorilla-san lo contrarrestó todo. ¿Qué puedo hacer? Estoy demasiado asustada y no puedo dejar de temblar, tengo que pensar en un plan. Sin Melissa-san aquí no hay otra persona que pueda hacerlo. Ante los nervios y el miedo provocado por el oji carmesí, Yaoyorozu Momo no era capaz de concentrarse en sus pensamientos para elaborar un plan sólido. Su respiración se agitó y sus inseguridades comenzaron a reaparecer. Yaoyorozu, concéntrate. Ordenó Shoto, elevando el tono de voz y llamando la atención de la mencionada. Tienes que espabilarte. Sin ti no podemos ganar. Creati, tienes la capacidad de ser una gran líder. Aseguró Mig, con total seguridad en sus palabras. No dudes de tu grandeza. Ten confianza en ti misma.
Las palabras de Todoroki y Nemuri alcanzaron a la Pelinegra, recordando el día en que trabajaron juntos en el examen práctico de fin de semestre y cómo superó sus propias inseguridades derrotando a Eraserhead. Esta vez, la situación era completamente distinta. No estaban en la academia y no era un ejercicio práctico donde podían fallar y volver a intentarlo. Era la vida real, no habían segundas oportunidades, tenía un solo intento. Recordando su origen, Yaoyorozu Momo se alzó una vez más para elaborar un plan capaz de derrotar a quien alguna vez fue su amigo y compañero. Su objetivo: salvar a Shigaraki Izuku de sí mismo y detenerlo de una vez por todas. Necesito tiempo. Todoroki-san, Bakugo-san, y Ida-san, manténganse en movimiento y llamen su atención. Shinso-san, usa tu Kirk para hacer que te conteste. Shoji-san, quédate conmigo y usa tu Kirk para mantener informados a todos. Ordenó la azabache, deshaciéndose de sus miedos e inseguridades. Hirou-san, usa tu Kirk para aturdirlo. Aizawa-sensei, intente usar su Kirk con Eila como de lugar. Todos los nombrados asintieron, desplegándose y cumpliendo con las órdenes de la joven heroína. Mignight y Eraserhead sonrieron, orgullosos de su estudiante y su exponencial crecimiento en el último tiempo. Ninguno de sus planes van a funcionar, no importa cuántas veces lo intenten. Eligieron enfrentarse a la Legión Revolucionaria, y por eso voy a matarlos, sentenció el Ojicarmesí, sin pelos en la lengua. Seguiré avanzando, sin piedad. Hasta cumplir con mi destino. De un salto, Izuku se lanzó al ataque directamente contra Yaoyorozu, propulsándose con sus ráfagas de energía. Como respuesta, Mineta arrancó varias bolas de su cabeza y las arrojó hacia el villano en un intento por detenerlo, pero este último las desvió con otra ráfaga de energía que formó desde su mano. Shoto juntó sus manos formando un triángulo con todos sus dedos, concentrando los dos lados de su Kirk en un solo punto para usar su avanzado punto cero, mientras el fuego anaranjado se encendía y se retraía irregularmente. Aoyama atacó a Izuku con sus rayos y Pinky generó ácido una vez más. Shigaraki cambió de dirección repentinamente, ganando altura y esquivando todos los ataques de sus enemigos. Tsuyu intentó atraparlo con su lengua, pero también fue esquivada. Katsuki lo persiguió con ayuda de sus explosiones, siguiéndolo por atrás. Apresúrate, mitad y mitad. No tengo todo el día. Exclamó Kacchan, notablemente molesto con el nombrado. Sé muy bien que no puedo encargarme de él yo solo, necesito ayuda. Estoy listo. Anunció Shoto, generando un poderoso fuego blanco avanzado punto cero. Jet Burn. Dark Shadow. Black Arcángel. Tokoyami se cubrió con Dark Shadow, ganando la capacidad de volar. Los apoyaré ahí arriba. Los tres aspirantes a héroes fueron a perseguir a Shigaraki, el cual les lanzaba explosiones de energía rojiza para retrasarlos. Los estudiantes fueron capaces de esquivar los poderosos ataques de Izuku, pero no podían alcanzarlo para contraatacar. Hay que bajarlo al suelo, aquí arriba tiene la completa ventaja y yo no puedo usar Jet Burn durante mucho tiempo con el avanzado punto cero, pensó el bicolor, concentrando una gran cantidad de fuego blanco en sus brazos. Bakugo, Tokoyami, prepárense. Lo haremos ahora. Me parece bien. Asintió el cenizo, impulsándose aún más rápido con sus explosiones. Si no acertamos este ataque estaremos muertos, ¿entendiste? Shoto juntó sus manos y las apuntó hacia el peliblanco, quien dejó de ascender y se dejó caer del cielo rumbo a los jóvenes héroes ganando una gran velocidad. Katsuki acumuló el suficiente sudor en su equipamiento de apoyo en forma de granada que llevaba en sus muñecas para crear una gran explosión. Wonforme, cuarta fase. El elegido por el destino cubrió sus dos manos de energía, decidido en acabar con los dos héroes de un solo movimiento. Devastación. Será un choque directo, murmuró el heterocromático, concentrando todo su fuego. Prominence Burn. Todoroki liberó una gran llamarada de fuego blanco que fue dirigida directamente hacia Izuku. Este último también lanzó su ataque dispersando por completo el fuego del joven héroe. En esos cortos segundos, Tokoyami había desaparecido de la vista de Shigaraki. Falta Tokoyami, ¿dónde está?
Pensó el peliblanco, buscándolo con la vista sin éxito. Bakugo no me atacó aún, y puedo jurar que escuché una explosión. En el momento en que Shoto liberó su ataque de fuego, Bakugo tomó la mano de Fumikage y lo impulsó hacia arriba con uno de sus movimientos especiales llamado Explode Pulp, cosa que fue inadvertida para el villano. Tsukuyomi se encontraba a las espaldas de Izuku, gracias a la ayuda de Katsuki y Todoroki. Oye, Izuku. Mientras sigues con ese palabrerío de destrucción y nuevos mundos, nosotros tomamos la delantera. ¿Crees que nos enfrentaríamos a ti sin un plan? Cuestionó Katsuki, llamando la atención del mencionado. Lo único que hay en tu mente es matar. Y así no lograrás un cambio, todo seguirá igual que antes. O incluso peor. Cierra la boca, ya no te soporto, ordenó el Ojirubi, mirando con desprecio a Bakugo. Desaparece, Bakugo Dark Shadow. Tokoyami ganó impulso y velocidad gracias a la distracción de Katsuki, cayendo en picada hacia Izuku Black Sabbath. El poderoso golpe de Tsukuyomi impactó en la espalda de Shigaraki de lleno, ya que no fue capaz de esquivar o protegerse a tiempo del oscuro héroe. Ante la fuerza del ataque, el peliblanco comenzó a caer hacia el suelo, invirtiendo las posiciones con Kacchan. Katsuki poseía la ventaja de la altura. Suerte esquivando esto. El rubio jaló de los dos gatillos de las granadas que llevaba en sus muñecas, apostándolo todo en ese ataque. Y ni se te ocurra morir. El equipamiento de apoyo de Bakugo brilló intensamente, liberando dos explosiones enormes que tragaron completamente a Izuku, el cual apenas pudo ver venir aquel ataque. El poderoso ruido de las explosiones resonó en los alrededores y el lugar se llenó de humo que se dispersó por todo el lugar. Shigaraki fue expulsado hacia abajo, estampándose con fuerza con un edificio y atravesándolo por completo. La fuerza de la explosión lo dejó clavado en el suelo, rodeado de escombros y pedazos de pavimento destruido, con una notable ira hacia Bakugo. Katsuki fue atrapado por el bicolor, y los tres héroes bajaron nuevamente al nivel del suelo para ver si su plan había funcionado. El humo y el polvo no los dejaba ver con claridad, lo único que podían distinguir eran escombros de estructuras de la ciudad de Musutafu totalmente destruidas. Los estudiantes de la clase 2, y sus profesores se acercaron a los tres jóvenes, rodeando por completo la zona donde el peliblanco había caído del cielo. Ninguno de ellos bajó la guardia, ya que todos sabían que eso no sería suficiente para derrotarlo. Mantengan la posición, tenemos que encontrarlo, dijo Aizawa, buscándolo con la vista por todos lados. ¿Dónde te metiste, mi gorilla? Estoy seguro que eso no es suficiente para derrotarte. Shoji-san, Hirou-san, usen sus quirks para encontrarlo, aconsejó Creati, llamando la atención de los dos nombrados. El resto retroceda, tengo un plan. Earpone, Jack y Tentacle acataron la orden de la peli negra, usando sus respectivos quirks para encontrar a Izuku entre la nube de polvo, tierra y humo. Mientras tanto, entre los escombros, dos luces rojizas brillaron intensamente, eran los ojos de Shigaraki. El villano generó una gran masa de energía en su mano, apuntándola directamente hacia los estudiantes de la Academia de Héroes UA. Solo unos pocos se dieron cuenta de esto, por lo que no tardaron en poner el grito en el cielo. «¡Está ahí! ¡Todos al suelo!», gritó Kayama, tirándose al suelo y llevándose consigo a Uraraka y a Froppy entre los escombros, a las 12 en punto. El elegido por el destino liberó su ráfaga de energía, arrasando con todo en su camino. Red Ryot, Kyoka, Grape Juice, Agakure y Zellopane vieron venir el ataque, pero ya era tarde para esquivarlo. En muy poco tiempo la energía rojiza los alcanzaría. En ese momento, para Katsuki Bakugo, el tiempo se ralentizó totalmente. Sus ojos reflejaron la figura de sus compañeros a punto de ser alcanzados por el poderoso ataque del villano, sus vidas corrían grave peligro y el orgulloso héroe no podía permitirlo. Recordando las palabras de All Might, su ídolo, y las palabras de quien alguna vez fue Midoriya Izuku, el cuerpo de Kacchan se movió por sí solo posicionándose delante de sus compañeros. Acto seguido, juntó sus dos manos y generó la explosión más fuerte que pudo crear en el momento para cancelar la ráfaga de energía enemiga. A pesar de todo, el ataque del peliblanco era infinitamente más poderoso, por lo que Katsuki terminó por recibir parte del impacto, aún así logró desviar parte del mismo.
Sus compañeros no recibieron ningún daño gracias a su intervención, pero él pagó el precio de su demostración heroísmo. Las expresiones de sus compañeros se horrorizaron al ver la sangre caer al suelo. El Zenithō cayó de rodillas gritando y gruñendo de dolor, retorciéndose en su tortura. Izuku se acercó hacia ellos, con algunas heridas y sangre cayendo de la comisura de sus labios. El saco que siempre llevaba en los hombros ya no estaba, porque la explosión lo arruinó por completo. No creí que te sacrificarías así por otras personas, Bakugo. Realmente me sorprendiste, confesó Shigaraki, con una sonrisa llena de locura y satisfacción. Incluso lograste repeler una buena parte de mi ataque. Felicidades, All Might estaría orgulloso de ti. El brazo derecho de Bakugo había sido brutalmente destrozado, desde su mano hasta el antebrazo. El Zenithō perdió una de sus manos y, por lo tanto, su capacidad para pelear y generar explosiones correctamente, ya que su otra mano también había recibido graves daños. El Ojicarmesí pateó violentamente el rostro de su antiguo amigo, luego lo tomó del cuello y comenzó a apalizarlo mientras reía desquiciadamente. Sus puños repletos de ira y descontrol golpeaban el rostro de Katsuki una y otra vez, de forma veloz y contundente. Kirishima fue el primero en actuar, abalanzándose hacia Izuku y encestándole un fuerte puñetazo en su rostro, obligándolo a retroceder momentáneamente. El pelirrojo deparó firmemente delante de Katsuki, siendo el escudo entre él y el villano. Si quieres matarlo, tendrás que pasar sobre mí, aseguró Red Ryot, endureciéndose al máximo con su Kirk umbriaqueable. El Kirk de Eijiro se empleó al máximo, endureciendo cada vez más su cuerpo hasta el máximo que soportaría su cuerpo. El resto de héroes, extrañamente, decidieron replegarse y posicionarse a una distancia relativamente mediana del pelirrojo. Entonces, prepárate. Te destruiré a ti primero y luego lo asesinaré a él, sentenció el villano, generando energía en sus puños. Morirás por defender a una basura como él. Red Ryot levantó su guardia, recibiendo una lluvia de puñetazos cubiertos de energía rojiza de parte de Shigaraki. Cada golpe de Izuku lo hacía retumbar y le causaba un profundo dolor debido a su fuerza monstruosa y, a su vez, debilitaba su Kirk gracias al factor debilitador del One Form E. El suelo debajo de sus pies se quebraba, al igual que su endurecimiento en sus brazos y torso. Kirishima Eijiro estaba soportando el poder directo de uno de los miembros más fuertes de la Legión Revolucionaria por sí solo, todo para defender a su amigo. Solo un poco más, pensó Kirishima, al borde del colapso. Endurece tu corazón. No dejes que te quiebre. Salva, protege, gana. Sé un héroe. Y un verdadero hombre. Aizawa-sensei, ahora. Ordenó Momo, alertando a su enemigo. Todo ese esfuerzo no será en vano, Kirishima-san, te lo prometo. El Asere admiró directamente a Izuku Shigaraki con su Kirk activo. Su cabello comenzó a levitar y sus pupilas brillaron en un tono rojizo. Esto confundió al villano, dejando de golpear a Red Ryot. Este último cayó al suelo, totalmente derrotado, pero había cumplido con su parte. Mi gorilla, mírame maldito. Llamó Mineta, lanzando montones de bolas Grapple Rush. Se terminaron los juegos, anunció el aludido, acumulando energía alrededor de su cuerpo hasta nunca. Mineta. Izuku intentó asesinar a Minor con una gran explosión de energía, pero la electricidad que rodeaba su cuerpo no lograba convertirse en energía y tampoco se potenciaba. Shigaraki miró sus manos con sorpresa, comprendiendo finalmente lo que estaba pasando. No puedo eliminar por completo tu Kirk, mi gorilla. Estoy consciente de eso, mencionó Shota, mirando fijamente al mencionado, pero puedo debilitarlo aunque sea mínimamente. Los ojos de Aizawa empezaron a sangrar de forma acelerada, debido al sobreesfuerzo usando su Kirk. Hypno Voice usó sus vendas para llevarse a Kirishima y a Bakugo, y luego las usó para atrapar una de las manos del villano, jalando de ella. Aizawa. Gritó el Ojicarmesí, con un odio infinito. Desgraciado cobarde. Ven aquí y enfréntame. Las bolas de Mineta se adhirieron a los pies del elegido por el destino, inmovilizándolo completamente. Además, Todoroki utilizó su fuego blanco para congelar los pies del villano y afianzar su inmovilidad, y luego comenzó a deslizarse hacia él creando una pista de hielo.
Ojiro tomó las vendas de Shinso para ayudar a retenerlo, Zeiyopane usó sus cintas para sostener su otro brazo recibiendo la ayuda de Shoji y Sato para sostenerlo. Agakure utilizó su Kirk para hacer brillar su cuerpo, cegándolo por unos momentos. Con ayuda de la pista de hielo creada por Shoto, Ingenium ganó velocidad y encestó una contundente patada en el estómago del cegado villano. Creati creó un bastón de metal y golpeó con fuerza su cabeza y Arpone Jack generó una gran vibración que lo aturdió aún más. Aoyama lo atacó con múltiples láseres de su estómago, con ayuda de Mina, la cual cubría la pista de hielo con un ácido neutro para facilitarle el movimiento a todos. Tsukuyomi lo golpeó en la cabeza con Dark Shadow, aprovechando el momento de debilidad de su enemigo. Podrás ser fuerte e implacable, pero estás solo Midoriya. Sentenció Todoroki, cubriendo su puño de hielo y golpeándolo. Esa es la diferencia entre nosotros y tú. Utilizas a las personas como si fueran simples descartables, y eso no está bien. Agregó Tsuyu, pateando el torso del Ojicarmesí. Tienes que pagar por todo el daño que causaste. Repleto de ira y una necesidad insana de asesinar, Shigaraki Izuku comenzó a gritar y a forcejear con los héroes que retenían sus brazos y con el hielo que retenía sus pies. La presión del rey los alcanzó a todos, pero sus determinaciones los ayudaron a ignorarlo por completo. Noquéenlo, ahora. Pidió Shinso, empleando toda la fuerza que tenía para retener a Izuku. Es demasiado fuerte. No soportaremos mucho tiempo más. Agregó Sato, casi en modo de súplica. Tienen que derrotarlo. Yo lo haré. Anunció Katsuki, levantándose del suelo y tragándose su dolor. Yo le daré el golpe final. Los gritos de Shigaraki se fortalecieron, el hielo que atrapaba sus pies se quebró y poco a poco superaba la fuerza de los héroes que retenían sus brazos. Su mirada de odio los intimidó a todos, desplegando por completo toda su capacidad física. De todos los presentes, fue Ochako Uraraka quien corrió hacia él directamente. A sus espaldas, Kacchan se impulsó con las explosiones que salían de su única mano, dirigiéndose al peliblanco e impulsándose de forma circular para generar un tornado de explosiones. Mignin se acercó al Ojicarmesí desgarrando parte de su traje y liberando su Kirk para que él mismo lo inhalara y sintiera sueño. Sin embargo, tal y como lo esperaba, esto no surtió mucho efecto gracias al factor debilitador del One Form E, pero al menos ayudaría. Es hora de volver al Wa. Midoriya Kunemori se alejó de él, dándole el paso a Urabit y perdiste este combate. Ochako removió su peso, dando un salto y ganando altura. Su mirada se encontró con la de Izuku, sintiendo un profundo conflicto en su corazón. La expresión llena de odio y dolor de Izuku se cruzó con la mirada afligida de la castaña. Eres increíble, Uraraka-san. Estoy seguro de que te convertirás en una gran heroína y ayudarás a tus padres. ¡Uaa! Gritó villano, con absoluta agresividad y odio Uraraka. Con lágrimas en sus ojos y con un profundo pesar, Uraraka Ochako terminó de aceptar que la persona que alguna vez amó había muerto. La figura de Midoriya Izuku dejó de ser visible en Izuku Shigaraki, solo quedaba un cascarón lleno de maldad y odio que se asemejaba a Midoriya. Lo lamento, Melissa. Ya es hora de que ambas tenemos que aceptarlo, pensó Urabiti, ubicándose sobre la cabeza del peliblanco con una destreza asombrosa. De Kukun, Izuku Midoriya está muerto. Este monstruo ni siquiera es una sombra de quien era. La persona que amábamos desapareció hace tiempo. Usando los hombros del villano como apoyo, la castaña encestó un contundente golpe seco en la nuca del Ojicarmesí y luego se impulsó hacia atrás pateando su cabeza con ambas piernas. Gracias a esto, Itoshi y compañía pudieron reafirmar el agarre. Mi vista está llegando al límite. Su poder es inmenso y no para de incrementar. Pensó Eraseread, limpiándose la sangre que salía de sus ojos. Bakugo. Acábalo, Bakugo. Exclamó Ochako, desactivando su Kirk y cayendo al suelo. Sana y salva, hazlo. Bakugo. Tras el grito unificado de toda la clase 2A, Izuku alzó su mirada, escupiendo sangre y acumulando cada vez más energía para liberarla en una única explosión que arrasaría con todo. El rubio cenizo se impulsó con su Kirk hasta alcanzarlo, destrozando su única mano en el proceso. Te lo dije, Izuku. Voy a arrastrarte inconsciente hasta la base si es necesario.
recordó Katsuki, terminando de formar el tornado de explosiones y dirigiéndolo hacia el mencionado. Este es el poder de la clase 2A. Incluso sin ti, sin la americana y sin el imbécil de Kaminari. No nos subestimes. Supera tus límites y ve más allá. Plus Ultra. Outweizer Impact. La explosión de Katsuki arrasó con todo a su paso, mandando a volar a Izuku lejos del lugar y haciéndolo atravesar montones de edificios y estructuras, alejándose por completo de la cansada clase 2A. La mano de Bakugo terminó por incinerarse y explotar, pero al menos había acabado con su enemigo. El suelo retumbó y se agrietó, el estruendoso sonido de la explosión dejó aturdidos a todos los presentes. El humo generado alcanzó el cielo, logrando ser visible para todos los héroes y villanos que se encontraban en la ciudad de Musutafu. Luego de varios minutos inconsciente, Shigaraki tosió violentamente, escupiendo un poco de sangre y sintiendo un profundo dolor en todo su cuerpo. El factor defensivo del One Form lo había protegido, pero los daños lo alcanzaron igualmente de forma inevitable. Aún aturdido y adolorido, se puso de pie y caminó hacia adelante sosteniéndose con los escombros. Había perdido el sentido de la orientación debido al reciente ataque explosivo, por lo que no tenía idea de a dónde se estaba dirigiendo, simplemente caminaba hacia adelante para buscar a algún héroe con cual desquitar su profunda ira y molestia. Al otro lado de la ciudad, tras la gran explosión final de Bakugo, la pelea entre Ope y Endeavor contra All for One se detuvo momentáneamente. Melissa estaba en su límite, su cuerpo estaba cubierto de heridas sangrantes y su traje de heroína estaba maltratado y parcialmente destruido. All for One también había recibido heridas similares, e incluso peores, pero gracias a su kit de regeneración curaba esas heridas constantemente como si nunca las hubiera recibido. Shield respiraba agitadamente, a punto de quedar incapacitada para pelear. Su cuerpo le dolía, sus poderosos ataques no surtían un efecto real en su enemigo y además de todo eso su energía estaba por acabarse. Endeavor se encontraba en una posición similar, también tenía heridas, pero no tantas como la rubia. Enji Todoroki se sentía más imponente que nunca en su vida, durante toda la pelea fue totalmente relegado por Melissa, ya que ella era la que se enfrentaba directamente a All for One y la única capaz de herirlo considerablemente hasta el punto de hacerlo retroceder. Por su falta de poder y su incapacidad de pelear cabeza a cabeza junto a Melissa, ella había recibido los peores daños y la mayor carga sobre su cuerpo. La culpa lo carcomió, una vez más no era capaz de lograr nada. Shoto, su propio hijo, tuvo que hacerse cargo de sus pecados deteniendo a Dabi y Olmid murió delante de sus ojos por protegerlos y conseguirles tiempo. ¿Ya no puedes seguir peleando, novena portadora? Interrogó All for One, en tono burlón. ¿Este es tu límite de resistencia? ¡Qué patética! Una y otra vez, la mente del pelirrojo buscaba un camino viable para derrotar al símbolo del mal sin éxito alguno. Si Melissa, la heroína más grande de todos los tiempos y sucesora de All Might, no podía hacerlo, él mucho menos podría. Solo era un estorbo, un extra que llegó de casualidad a un combate predestinado. Era solo otro héroe más, tiene que haber un modo de superar su regeneración. Si mi fuego fuera capaz de incinerarlo por completo ganaríamos. Pensó el Todoroki mayor, con una profunda frustración, ni siquiera mi prominente Burn podría lograr eso. Endeavor, quédate atrás. Yo me encargaré, dijo Melissa, fortaleciendo las partículas eléctricas que rodeaban su cuerpo e ignorando sus propios límites. Recupera el aliento y apóyame cuando estés listo. Estoy segura que Star no tardará en llegar y entre los tres podremos acabarlo. La mente de Endeavor se iluminó en ese instante. Sus ojos se abrieron como platos recordando aquel ataque que empleó Star en Stripe anteriormente en el cielo, focalizándose en el modo en que acumuló los rayos en forma de lanza y lo lanzó hacia Tomura Shigaraki. Asombroso. Muéstrame esa poderosa determinación que te caracteriza, Melissa Shield. Tú, la más fuerte de todos, la que alberga a la mayor esperanza. Celebró el gobernador legendario, riendo a carcajadas. Lo admito. En poder bruto me superas totalmente. Pero la experiencia pone la balanza de mi lado. Si lo incinero desde dentro a una temperatura muy alta existe la posibilidad de que supere su regeneración.
Es una apuesta arriesgada, pero no tengo más opción. Una luz de esperanza apareció delante de Endeavor. Observando la voluntad de la americana, tendré que llevar mi fuego a otro nivel, superar cualquier temperatura empleada anteriormente. El fuego anaranjado de Endeavor se encendió repentinamente, sorprendiendo a la estadounidense y haciendo sonreír satisfactoriamente a All for One. La joven observó extrañada al antiguo héroe profesional número 2, ignorante del plan que tenía. Descansa, Ope. Tengo un plan para derrotarlo, anunció el pelirrojo, dejando anonadada a la blonda. No estoy seguro si va a funcionar, pero si fracaso voy a asegurarme de dejarlo al borde de la muerte. ¿De qué estás hablando?, preguntó la novena portadora, notablemente intrigada por el plan del héroe de las llamas. Si tienes un plan, tengo que ayudarte. No puedes hacerlo. Si te acercas, el fuego puede hacerte daño, respondió Enji, en tono serio. Escucha, Shield. Dile a Natsuo, a Fuyumi, a Shoto, a Touya y a Rei que realmente siento mucho todo el dolor que les causé. Diles que los amo, y ellos son la razón por la que hago esto. Los ojos de la rubia se abrieron de par a par, comprendiendo el plan que atravesaba por la mente de Endeavor. Antes de que pudiera decirle algo, este se lanzó hacia All for One propulsándose con su técnica, Jet Burn. Vamos, Enji. Es hora de que cumplas con tu destino. Llamó All for One, extendiendo los brazos hacia los costados como si lo estuviera esperando. Quiero ver cómo tu determinación y voluntad fracasan estrepitosamente. Espera, Endeavor. Gritó Shield, de forma desesperada. No lo hagas. Encontraremos un modo. Las súplicas de la rubia fueron totalmente ignoradas por el héroe, quien continuó su camino hacia el temible villano. Este último se dejó golpear por Enji, su puño repleto de llamas atravesó el pecho de All for One y luego se elevó al cielo rápidamente propulsándose con ese mismo fuego. Una ola de calor recorrió la zona, los dientes y puños de Endeavor se apretaron con fuerza y la sonrisa de All for One se ensanchó a pesar de que estaba escupiendo sangre violentamente. Las heridas causadas por el pelirrojo se regeneraban casi al instante. ¿Quieres saber qué va a pasar ahora, Enji?, cuestionó el villano, tomándolo de los hombros. Dentro de unos segundos morirás calcinado con tu propio fuego en un intento fallido por matarme. Tu sacrificio no servirá para nada. Será en vano. Por eso dejé que me golpees. Para torturarte hasta el final. Qué extraño, mi piel y carne se están incinerando, pero no siento dolor alguno. Es como si estuviera en completa paz, pensó Enji, sin detenerse ni por un segundo. ¿Esto es lo que sentiste, All Might? Incluso después de morir, siempre estarás sobre mí. Tú siempre serás el número 1 y yo el número 2. Enji Todoroki sonrió, mientras que su cuerpo empezaba a sufrir las graves consecuencias de incrementar su temperatura a niveles desmesurados. Aceptando su destino, Endeavor aumentó aún más la temperatura de su fuego, superando cualquier temperatura alcanzada anteriormente. Adiós, Endeavor, sentenció el gobernador legendario, en tono soberbio y altanero. Este es un digno final para el eterno número 2. La expresión de All for One cambió súbitamente al notar que Enji seguía con vida, y aumentando cada vez más la temperatura. El terror lo inundó, un miedo que no había sentido hace mucho tiempo apareció. La escena delante de él no era lo que había visto con el Kirk de Isashi. Ese destino que viste me importa una mierda. Voy a incinerarlo hasta volverlo cenizas. Aseguró el héroe flameante, con absoluta determinación. Yo soy Endeavor, el eterno número 2 y la sombra de All Might. Y yo seré el héroe que acabará con tus asquerosos planes. Es imposible. Esto no puede estar pasando. Gritó el símbolo del mal, absolutamente aterrado. ¿Acaso tu determinación está cambiando el destino? Rei, Shoto, Natsuo, Fuyumi, Touya, espero que algún día puedan perdonarme. Sé muy bien que no lo merezco, pero no puedo evitar desearlo. En sus últimos momentos, el pelirrojo pensaba en su disfuncional familia. Tal vez, sin mí, encuentren la paz en sus vidas. El fuego de Endeavor resplandeció en el cielo, llamando a la atención de todos en la ciudad y reconociéndolo al instante. El pelirrojo gritó con todas sus fuerzas, sintiendo como todo su cuerpo se incineraba y se volvía cenizas mientras se llevaba a All for One consigo. Plus Ultra.
gritó Enji, con sus últimas fuerzas y a punto de fallecer bajo su propio fuego final Ultimate Burn. La llamarada final de Enji Todoroki tragó por completo a All for One, reduciéndose a sí mismo a cenizas y extinguiendo su vida. Melissa cayó de rodillas, golpeando con fuerza el suelo por la muerte de su compañero héroe. Por su parte, Shoto gritó entre lágrimas observando cómo el fuego implosionaba en el cielo. El cuerpo de All for One cayó al suelo, a unos metros de Melissa, la cual seguía en shock ante la repentina decisión y muerte de Endeavor. El orgulloso y diligente héroe que buscaba ser el número 1 se había sacrificado para que la joven heroína continuara viviendo. Sin embargo, ese sacrificio y esfuerzo no había sido suficiente para aniquilar al símbolo del mal. All for One se puso de pie, tosiendo una gran cantidad de sangre y con una herida mortal para casi cualquier ser humano. La mitad de su torso del lazo izquierdo ya no estaba y las quemaduras eran evidentes. Ope lo miró atentamente, de manera sorprendida. Las palabras no salían de su boca ante la sucesión de eventos. De un momento a otro, uno de sus más cercanos aliados había muerto aparentemente en vano. A medida que transcurría el tiempo, los héroes perdían cada vez más. Ese bastardo casi me mata, dijo All for One, con suma dificultad. Realmente me dio un gran susto. ¿Quién hubiera imaginado que el futuro cambiaría una vez más? Tú, Musitoshi, él, ensombreciendo su mirada, sigues con vida, este cuerpo llegó a su límite, es hora de que tome lo que es mío, resolvió el gobernador legendario, creando un portal a sus espaldas. Solo espérame, novena portadora. Pronto volveré y acabaré contigo. Solo quedamos tú y yo. Stern Stripe murió, Endeavor murió, All Might murió, estás totalmente sola. Respirando irregularmente debido a las graves heridas y quemaduras en su cuerpo, All for One se encontraba en su límite. Ya no era capaz de regenerar esas profundas heridas, por lo que se encontraba en una situación límite como nunca antes en su vida. Ese tipo realmente era fuerte, tengo que admitirlo. Su determinación casi acaba conmigo, admitió el símbolo del mal, soltando una risa ahogada. No recuerdo con exactitud cuándo fue la última vez que sentí tanto miedo. El debilitado villano atravesó el portal justo delante de los ojos de la rubia, sin que ella pudiera hacer nada. La noticia de la muerte de Star la sacudió internamente, procesando toda la información de golpe. Sus compañeros caían uno a uno, y ella no podía acabar con All for One. El portal grisáceo con características viscosas apareció delante del moribundo Tomura Shigaraki, quien se encontraba al borde de la muerte gracias a la voluntad final de Stern Stripe. Ambos, mentor y pupilo, fueron derrotados por grandes héroes. El joven villano alzó su mirada, observando la figura de su herido maestro, la persona que lo había salvado hace tanto tiempo y le había otorgado una identidad y un objetivo por el cual vivir. Una luz de esperanza apareció en sus ojos, justo cuando creía que iba a morir. Ese sensei, sálvame, vuele, suplicó Tomura, de forma débil y derrotada. Esa americana, destruyó mis quirks, maldito espectro, Tomura Shigaraki, fuiste derrotado una vez más. Una y otra vez. Perdiste todos los combates y desafíos que te propuse, comentó All for One, confundiendo al nombrado. Te crié para este momento, para que fortalecieras el All for One y cuando llegara el momento, lo tomaría de ti. La mirada de Tomura se horrorizó al ver cómo el símbolo del mal lo tomó del cuello y comenzó a extraer su Kir de él. Una luz rojiza los rodeó a ambos, mientras el proceso de robo iniciaba. El dolor no tardó en aparecer, Tomura sentía como le extraían de él lo poco que le quedaba. La energía se interiorizó en All for One, regenerando sus heridas totalmente. El All for One original regresó a su auténtico dueño, otorgándole más poder y capacidades que nunca antes. Todo el odio y rencor de Tomura Shigaraki lo fortalecieron a niveles increíbles, permitiéndole alcanzar un nivel que lo volvería casi invencible. Su bello rostro volvió a lo que era antes de que All Might lo destrozara, su cabello tan blanco como la nieve resplandeció y nuevamente podía respirar como si sus pulmones jamás se hubieran deteriorado. El rey de los demonios había regresado con su máximo poder y esplendor. Si te sirve de consuelo, desde el principio este fue tu propósito y destino, Tenko Shimura.
Fuiste un peón más en este juego de ajedrez donde yo soy el que lo controla todo, confesó el renovado villano, muy a gusto con su cuerpo 100% curado. Tu patética existencia termina aquí, al igual que tu serie de fracasos. Los únicos que prevaleceremos y reinaremos, seremos Izuku y yo. Tal y como llegó, All for One creó otro portal grisácea de las mismas características que el anterior y se fue del lugar como si nada hubiera pasado y sin remordimiento alguno. La triste vida de Tomura Shigaraki estaba por extinguirse, en medio del vacío existencial y el agrio sentimiento de la traición. Por unos momentos, durante el robo del All for One original, el peliblanco logró ver fragmentos de las memorias de Takeshi Shigaraki gracias al enlace que los unió por simples instantes. En el ocaso de su vida, terminó de comprender la razón de todo. Y justo cuando creyó que moriría sin más, como un inútil manipulado y perdedor solitario, una nueva oportunidad apareció frente a sus ojos. Izuku Shigaraki se encontró con el moribundo Tomura, sorprendiéndose de ver su estado. ¿Qué mierda le pasó?, preguntó Izuku, impresionado ante el estado del villano. Supongo que no importa, de una u otra forma terminaría así. Si Staran Stripe no se encargaba de él, lo hubiera asesinado yo mismo. Espera, exclamó Tenko, usando las pocas energías que le quedaban. Acércate y úsalo conmigo. Usa enlace. Los ojos del elegido por el destino se abrieron de par a par ante la petición del Shimura perdido. Izuku no podía sentir el All for One original en él, lo que significaba que su abuelo se lo había robado o Staran Stripe se las ingenió para destruirlo. Hace unos instantes sentí la presencia de All for One, ¿finalmente se deshizo de él?, pensó el peliblanco, acercándose a Tomura. ¿Por qué quieres que vea tus memorias? Él me utilizó, me usó como a un títere, quiero destruirlo, pero ya no puedo. Pronto moriré, explicó Tomura, extendiendo temblorosamente su mano hacia él. Sin embargo, tú sí puedes hacerlo sufrir y retorcer de dolor. ¿Quieres saber la verdad de todo? Usa enlace conmigo. Sin dudar y notablemente interesado en la declaración de Shigaraki Tomura, Izuku tomó la mano de este y usó enlace con él, creando un vínculo desde el punto de enlace. Múltiples memorias llegaron a él, desde la vida de Tenko Shimura, hasta ciertas memorias de All for One. Delante de sus ojos, pasaron las memorias de cómo All for One planeaba el asesinato de Hisashi Midoriya, su padre, y manipulaba todo para provocar el atentado a Musutafu que se llevó la vida de su madre, Inko Midoriya. Desde el principio, el causante de todos sus sufrimientos había sido All for One. La vida de Tomura Shigaraki llegó a su fin, rompiendo el enlace entre Izuku y él y acabando el cruce de memorias. Izuku soltó la mano de Tomura, sintiendo un poderoso conflicto en su interior. El trastorno de personalidad, la muerte de sus padres y todas las decisiones que había tomado hasta el momento, todos estos hechos colisionaron en su mente. El odio comenzó a crecer desmesuradamente como nunca antes había ocurrido, su expresión se deformó de ira y sus dientes y mandíbulas se presionaron con mucha fuerza. Sus pupilas brillaron destellantemente y las partículas de electricidad rojiza rodearon su cuerpo. Frustración, ira, odio, molestia, vacío, tristeza, incertidumbre, hostilidad, agresividad, todos los sentimientos negativos existentes se unieron y potenciaron su Kirk al máximo. Toda esa negatividad estaba dirigida hacia una sola persona, si es que se le podía definir de ese modo. All for One. Una gran explosión de energía carmesí ascendente destrozó por completo la zona, devastando con todo de forma indiscriminada. Todos los héroes y villanos que se encontraban en los alrededores terminaron muertos ante la descarga de odio del elegido por el destino, el cual soltó un poderoso grito lleno de sentimientos encontrados. Y tras ese grito, se dirigió a toda velocidad hacia su objetivo, sin importarle nada más que tomar la cabeza de All for One. Aquel llamado había estremecido los corazones de todos los que lo oyeron. La explosión ascendente de energía rojiza con tonos negros fue notada por todos los presentes en la ciudad de Musutafu. Los villanos que quedaban en pie se asombraron ante esto, sintiendo un profundo temor ante el despliegue de odio de su líder. Los héroes abrieron sus ojos sorprendidos, enterándose de que Izuku Shigaraki podía seguir peleando y era más peligroso que nunca.
La presión del rey los alcanzó, logrando sentir el mismo temor que sentían los villanos al percibir el odio infinito del elegido por el destino. Toda la ciudad de Musutafu tembló ante la descarga de poder puro de Shigaraki. Los pocos héroes y villanos que quedaban en pie dejaron de luchar momentáneamente, entendiendo que la pelea final que decidiría al ganador estaba por iniciar. Casi todos los héroes más fuertes habían perecido en combate. Olmig, Starn Stripe, Endeavor, Aux, Mirko y montones de héroes de otros países. La ciudad se tiñó de rojo, convirtiéndose en un auténtico cementerio y nido de cadáveres. Ante la falta de la producción del Dr. Murata, quien se encontraba encarcelado y resguardado en Tártaros, los gnomos terminaron por desaparecer de la faz de la tierra. Los únicos villanos realmente poderosos que quedaban en pie, eran el mismo All for One y su nieto. Gracias a la ayuda de Oboro Shirakumo y su control sobre el Kir de Kurohiri, montones de héroes lograron salvar su vida y obtuvieron una ventaja táctica en el campo de batalla. Poco a poco, los héroes ganaban terreno. La clase 2A se dirigía conjuntamente hacia la dirección de Melissa Shield y All for One sin saberlo. Varios de ellos estaban heridos y cansados por su anterior batalla contra el Peliblanco. Esa zona de la ciudad estaba totalmente limpia de villanos. Shota Izawa había perdido parcialmente su visión, Eihiro Kirishima no podía seguir peleando y Katsuki Bakugo había perdido sus dos manos y, por lo tanto, su capacidad de usar su propio Kirk. Sin duda, Izuku estuvo a punto de destruirlos a todos. Tanto los héroes como los villanos se replegaron hacia el norte de la ciudad, donde el renovado y totalmente curado All for One y Melissa Shield estaban a punto de pelear nuevamente. Los sobrevivientes de la guerra de los dos bandos serían los espectadores de la gran batalla final que decidiría el destino del mundo. Shirakumo extendió su Kirk por distintos puntos de la ciudad para reunir a los héroes. Todos compartían cierta característica, ninguno de ellos era capaz de seguir peleando. Sus heridas cubiertas de sangre, el cansancio acumulado y el sobreesfuerzo los había superado a los héroes y a los miembros de la Legión Revolucionaria por igual. Al encontrarse todos en el norte, la superioridad en número de los héroes fue arrolladora, aunque no se comparaba con los números iniciales. Muchos habían muerto, y aún así mantenían la ventaja gracias a los esfuerzos de Endeavor, Melissa y Star. Tanto All for One como Shield se percataron de la presencia de los espectadores de ambos bandos. La mirada de la rubia se horrorizó al ver a la cantidad aberrante de heridos, y la falta de muchos de sus camaradas. «Los traje a todos», dijo Oboro, cayendo de rodillas totalmente exhausto y respirando con dificultad. «Los alejé lo más que pude de los villanos, pero no creí que ellos dos pelearían aquí». «No tienes que preocuparte, Shirakumo. Ninguno de nosotros resultará herido», aseguró Present Mic, «con total seguridad esta pelea es entre ellos dos, y de nadie más». El polvo y la tierra era levantada por el fuerte viento que recorría la devastada ciudad. Un suelo desértico, cubierto de escombros y restos de estructuras era donde los enemigos predestinados estaban parados. «¿Estás cansada, novena portadora? ¿Ya llegaste a tu límite de resistencia?», preguntó el peliblanco, luciendo su bello rostro una vez más. «Ahora recuperé todas mis capacidades. Soy más fuerte y poderoso que nunca antes, y todo gracias a ti». All for One extendió sus brazos hacia los costados, observando hacia el cielo, el cual se nublaba nuevamente y ocultaba la luz del sol. Una tenue llovizna apareció, y rápidamente se transformó en una fuerte lluvia. El último ataque de Enji Todoroki había calentado la atmósfera a tal punto que cambió el clima, provocando aquella lluvia que empapaba a todos en ese momento. La tormenta eléctrica no se hizo esperar, anunciando su llegada con fuertes truenos. Tomura potenció el All for One para mí con su odio sin fin. «Finalmente tengo todo este poder para mí solo», exclamó el gobernador legendario, de forma eufórica. «Ni siquiera tú eres rival para mí, Melissa Shield. Soy el ser más poderoso sobre la tierra. El rey de todo este mundo». Melissa pestañeó varias veces, sacudiendo su cabeza y centrándose en su objetivo frente a ella, ignorando el dolor en su cuerpo y el cansancio acumulado. Sus puños se presionaron con fuerza y respiró profundamente.
Tenía que enfrentarse ella sola a un peligroso enemigo, no tenía apoyo, no tenía alguien quien cubriera sus espaldas, ella estaba completamente sola. Sin embargo, eso no significaba que se rendiría. Limpió la sangre que caía de su frente con su mano, aseveró su mirada y reafirmó su postura. El viento flameaba su largo cabello dorado, sus pupilas azules brillaron con determinación y las personas a sus espaldas solo podían ver la figura invencible de la heroína más fuerte del mundo. Aún no, todavía no me derrotaste, todavía sigo con vida, replicó Epe, confrontando al villano, y mientras siga con vida, jamás dejaré de enfrentarte. Nunca permitiré que ganes, All for One. La expresión sonriente del gobernador legendario cambió súbitamente a una de completo desagrado y molestia. A los costados de la blonda, la figura de todos los anteriores portadores del One for All aparecieron frente a sus ojos. Todos ustedes, siempre serán una gran molestia incluso después de muertos. Se rebelan ante el destino cuando es imposible derrotarlo o cambiarlo, y al final, simplemente son derrotados como las cucarachas obstinadas que son, mencionó el rey de los demonios, con una agresividad y desagrado hacia los portadores de su añeja creación, pero eso terminará hoy. Finalmente acabaré contigo, novena portadora, y te robaré el One for All de una vez por todas. A una distancia medianamente alejada, los héroes aprovechaban su ventaja contra los villanos y la misma lejanía para ser transportados por Goro nuevamente hacia la Academia de Héroes UA.